Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grande amor. Venimos junto con mis hermanos a alabarte, a darte gloria, honra y alabanza por lo bueno y misericordioso que tú eres. Señor, durante todo este año hemos visto tu gloria, hemos visto tu compañía, hemos visto tu socorro, tu provisión y te damos muchas gracias. Estamos agradecidos, Señor, y no hay palabras que alcancen para decir que estamos, Señor, en deuda contigo. Por fe, Señor, porque te creemos, estamos aquí, expectantes de todo lo que haces diariamente, expectantes de que tú nos oyes, de que tú nos aconsejas, de que tú nos levantas, nos sustentas con tu gloria y con tu poder. Papito Dios, en este momento te pedimos perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, por aquellas cosas que hemos pensado que no son acorde a tu palabra, por todo lo que hemos dicho que ha ofendido al prójimo, hemos hablado mal, hemos dicho palabras de muerte y no de vida, y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal y por aquellas que no hemos hecho sabiendo hacerlo bueno, no lo hicimos y nos fue contado por pecado. Por eso ahora delante de ti, Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor, y confesamos nuestros pecados, Padre eterno. Te pedimos tu socorro, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos levantes, como dice tu palabra en los Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. A ti clamamos, al Todopoderoso, al Dios omnipotente, al que todo lo puede, al que hizo de la nada lo que vemos, Señor. Gracias, Papito Dios, porque en ti descansa nuestra vida, en ti está nuestra confianza. Te entregamos todos nuestros sueños, te entregamos todas nuestras metas, todas esas anotaciones de cartas de amor que hicimos en el muro de sueños, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que son hechas ahora mismo, que tú te has provisto, Señor, para darnos provisión económica, para compartir con nosotros, Señor, el gozo, Padre de la gloria, de poder decir que y dar testimonio de que tú eres un Dios real, que no llega tarde sino a tiempo. Gracias, Papito Dios, porque tú irrumpes con tu poder en nuestros hogares, porque tú irrumpes con tu grandeza y tu misericordia, dándonos discernimiento y entendimiento para entender todo lo que está pasando, Señor. Y ahora declaro una unción sobre especial en nuestras vidas, Señor, de discernimiento, de revelación de tu palabra, para cuidarnos, para cuidar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, la de nuestros seres queridos, Señor, y nuestros familiares. Invocamos tu socorro, Señor. Invocamos tu ayuda, tu presencia para que tú te reveles a aquellas personas que no te han conocido, por las cuales hemos llorado delante de ti, por las cuales hemos sufrido oprobio, hemos sufrido, Señor, opresión, malos tratos, malas palabras. Los perdonamos y declaramos en el nombre de Jesús que tu socorro, tu protección, tu misericordia les redarguye de pecado. Señor, mira esa lista que tenemos de familia que no se ha convertido, de esa otra parte, Señor, de amigos y familiares que inclusive se apartaron en estos tiempos de crisis, Señor. En este encerramiento hemos sido probados, Señor, pero te pedimos tu socorro, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos levante, nos anime, nos abra los ojos espirituales para entender las cosas que tú haces por nosotros, el corazón sensible, Señor, y rompe todo corazón de piedra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, que nos transforme de adentro hacia afuera para poder ser mejores personas, para amarnos, para respetarnos, para cuidarnos, Señor, para estar juntos y ser felices como a ti te agrada, como ese plan de familia, esa estrategia que tú nos das cada día, cada noche, de poder tolerarnos por tu amor, por tu gracia, por los frutos de tu presencia, de tu gran espíritu en nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que somos cada día más fuertes, Señor, y que cuando tengamos que compartir a una persona,
tú estás hablando a través de nosotros, que tu Espíritu irrumpe con poder, que tu Espíritu es el que habla, Señor, y llena nuestra boca para poder levantar al que está quebrantado, para poder ayudar al que está enfermo, a aquellas personas que han sido aturdidas, que están abatidas, tristes, enfermas y deprimidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que son libres por el poder de la palabra. Tu nombre es autoridad, tu nombre es por sobre todo nombre poder. Es autoridad por encima de todo gobernador, toda potestad, todo infierno, toda mente diabólica, Señor. Tu palabra lo dice, que por el poder de la sangre de Jesús nosotros somos sanos y somos libres. Y declaro nuestras mentes libres para pensar en lo bueno, en lo agradable, lo que a ti te gusta, Señor, en conocerte y en ayudarnos unos con otros. Señor, declaramos tiempos de grandeza, Señor, tiempos de comunión contigo personal, que nuestro Espíritu Santo, Señor, esté actuando con nuestro espíritu, Señor, que todo aquello que estorba nuestra manera de ser, Señor, sea echado fuera, sea quemado por el poder de tu unción. En el nombre de Jesús declaro toda toxicidad en nuestro temperamento, en nuestra manera de hablar, fuera de nuestros hogares. Declaro la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la compasión entre unos y otros, Señor, las relaciones restauradas entre cónyuges, entre hermanos, entre primos, entre tíos, la paciencia con los abuelitos, con las personas de tercera edad, la misericordia, Señor, la ayuda mutua en la casa. Hemos convivido todos más de estos meses, Señor, y hemos retomado, Señor, el estar dispuestos a amar como tú lo haces, a pesar de. Oh Señor, grande es tu nombre, Papito Dios. Prepáranos cada día más con tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a que te reveles en nuestras vidas, a cómo ser fuertes en el Espíritu, a irrumpir con tu poder, como dice tu palabra, Señor, que arranquemos lo que está malo, que destrocemos y quememos todas esas zorras pequeñas, Señor, que vienen a destruir nuestros planes de vida, los proyectos, Señor, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Declaro vivez, avivamiento en nuestro corazón, en nuestra destreza para entender, comprender. Ayúdanos a ser con denuedo, Señor, valientes y determinados para hablar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra, a obedecer tus mandamientos, a obedecer tus estatutos, tus ordenanzas, mi amado Señor. Te agradecemos, Señor, porque sin ti nada somos en el mundo, Señor. Declaramos, Señor, que depositamos una vez más nuestra confianza y nuestro depósito en ti. Gracias, Papito Dios, porque en paz confiamos, Señor. En paz nos podemos dormir, en paz salimos a la calle, porque tú estás detrás, delante, por encima y dentro de nosotros, guardándonos del enemigo. Tu presencia real en nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu nos acompaña y nos aviva y nos llena de gozo. Gracias, Papito Dios, por la provisión. Derrama de tu poder a aquellas que están tristes, Señor, que han perdido a un ser querido, que han perdido sus trabajos o la alegría de un día más, que dejaron a un lado sus planes, Señor. Declaro bendición que sobreabunda, Señor, que tú pones el querer como el hacer para terminar esa carrera, ese estudio, Señor, aquel curso que tenían, Señor, aquel idioma, promociones, Señor, gracias en las entrevistas, en esos proyectos de vida y esos sueños de mis amados hermanos, de mis familias, todas esas oraciones que nos encargan por chat y por teléfono. Tú las oyes, tú las sabes, y declaro en el nombre de Jesús que tú eres nuestro Jehová Jireh, proveedor, que tú eres nuestro abogado, quien nos defiende de toda injusticia, que tú nos acompañas cuando estamos solos, Señor, y que tú pones, Señor, gozo y alegría en nuestro interior, Señor, para saber que tú estás, Señor, y que nosotros somos los triunfantes, que son los victoriosos, ese remanente que está dispuesto a obedecerte, Señor, que te anhela, que te esperamos pronto, Señor.
Bendice a mi alma, Señor, tu ser. Tu santo nombre te bendice, Señor. Junto con mis hermanos, Padre, en cada uno de sus casas, damos un aplauso, Señor, de gratitud, de agradecimiento, que no alcanzan las palabras para decir cuánto te amamos y cuánto te agradecemos, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Revélanos ahora tu palabra. Ayúdanos a alabar y a glorificar junto con mi familia, Señor, tu grandioso nombre para la gloria tuya, Señor. Gracias, Papito Dios. En ti confía mi corazón, Señor. En ti se complace mi alma, Señor, y descansa y reposa, Señor amado. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos tienes en tus brazos. Gracias, porque eres un Dios amoroso, incluso con los que están allí afuera, alejados de ti. Tú quieres acercarlos y por eso llevas tu palabra y te revelas a ellos. Gracias. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Te amamos, Señor. Gracias. Aún con mis temores, sé que me acercas. Lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció.
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Te amamos. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Con esta canción vamos a decirle al Señor que sabemos que Él está con nosotros, que Él está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con las palmas. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar.
Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideo@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Buenos días, amada Iglesia Iglefai. Un abrazo muy especial a los pastores Marco Fidel, Luz Dari, Esteban y Andreita. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con crecimiento espiritual. Al finalizar este año es bueno hablar de cómo podemos seguir creciendo espiritualmente. Y particularmente vamos a estudiar sobre convicción y entendimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Muy bien. La Gran Comisión para la Iglesia es viable y realizable si comprendemos que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Así que de principio a fin es una obra, reitero, exclusiva del Espíritu Santo. Veamos por qué. El Espíritu Santo nos dio el nuevo ser, el nuevo nacimiento, al convencernos, según dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Pero también abrió nuestro entendimiento para permanecer en Cristo y en su propósito. Y por último, nos provee lo necesario a través de la palabra que trae y produce revelación para que comprendamos y de esta manera poder hacer la visión de Dios en esta tierra. No como una obligación, sino por convicción, que procede de su gracia y también de su amor. Entonces el Espíritu Santo nos ha convencido y nos ha dado convicción, es decir, nos ha llenado de fe, de conocimiento y de entendimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos proporciona esa salvación tan maravillosa y tan grande que debemos cuidar. Recientemente, hace solo un par de días, celebramos en sentido comercial lo que se conoce como la Navidad. Pero nosotros, la Iglesia, los hijos de Dios, entendemos que la Navidad es Cristo nacido en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, para hacernos entender no solo la obra maravillosa que ha realizado al salvarnos, sino el querer de Dios para el mundo entero, y es que le conozcan y que también puedan proceder al arrepentimiento primero y luego a esa salvación maravillosa. Así que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo, y para ministrarnos a nosotros, los redimidos, está acá, para que hagamos la obra del Espíritu Santo, que no es otra que ir y hacer discípulos mediante, primeramente, la evangelización. Pero todo esto que es tan importante, hoy en día tiene que ver con que tengamos entendimiento espiritual. La Iglesia necesita cada vez más entendimiento espiritual y ministrarlo al mundo, porque el mundo carece por completo de ese entendimiento espiritual. Miremos en primera instancia, y a la luz de la palabra, reitero, quién nos dio y quién nos puede dar más convicción. Leamos entonces en Juan capítulo 16, versículos 8 a 12. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 a 12. Dice la palabra allí:
Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, porque este capítulo 16 está hablando de la obra del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vayamos hasta el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por supuesto, está hablando de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en la iglesia, y la obra que quiere hacer con el mundo. Pero particularmente con nosotros está hablando de entender, de tener entendimiento y convicción de esa obra maravillosa. La palabra clave entonces allí es convicción. Y esa palabra en el griego es elencos, que significa redarguir y reprender. También significa convencer, que tiene que ver con fe. Pero también en el griego, otra palabra que se traduce como convicción es pleroforeo, que significa quedar plenamente seguro internamente. Seguro internamente y plenamente ¿de qué? De lo que hemos recibido, de lo que somos en Cristo, de la obra maravillosa de Cristo. Pero también en el contexto de Hebreos 11.1, que habla de qué es la fe, la parte final de este versículo dice convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe verdadera no se basa en evidencias empíricas o en experiencias o en cosas tangibles. La fe verdadera es la seguridad divina y es un regalo de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Convicción, es decir, fe, es decir, una seguridad divina del regalo de Dios en Cristo Jesús, o del don de Cristo, o del don de Dios, que es Jesucristo mismo, y que es la salvación maravillosa que hemos recibido. Esa seguridad y esa convicción la tenemos ya porque somos hijos de Dios. Esa convicción la necesita el mundo. Pero ¿quién se la puede ministrar? La iglesia. Nosotros, en términos realmente contundentes, realmente escriturales, fuimos llamados a ministrar salvación a este mundo. No a dar la salvación, porque la salvación ha sido dada por Dios en Cristo Jesús por medio de la obra en la cruz del Calvario. Pero la iglesia está llamada a ministrar esa salvación al mundo, y para ello ha recibido convicción de pecado, de justicia y de juicio, para ir y convencer por medio de la palabra y por medio de la obra, no nuestra, sino del Espíritu Santo, al mundo. Por eso entonces esa convicción es algo absolutamente importante. Estamos a puertas de comenzar un nuevo año y necesitamos cada vez más ser fuertes en esa convicción, ser fuertes en la fe, en el encargo que el Señor nos ha hecho, sabiendo que solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueden convencer al hombre, a los hombres. Nada ni nadie más. Entonces, ¿de qué nos convenció el Espíritu Santo y de qué convencerá al mundo el Espíritu Santo? Pues la palabra dice que de pecado. Esa palabra no está en plural de pecados, sino dice de pecado, ¿sí? O sea, no está hablando de los pecados personales que alguien pueda cometer, sino está hablando del pecado, o sea, del pecado con el que nace todo ser humano, del pecado original. Dice, ¿cuál pecado? De no creer en Jesús como Mesías, Hijo de Dios y único Salvador del mundo. El pecado del mundo es ese. El pecado del mundo es no creer en Jesús, no creer en el Salvador. Por ejemplo, el pecado del mundo es celebrar la Navidad que se acaba de celebrar como una fiesta comercial, única y exclusivamente, como una oportunidad para solo compartir comida, regalos y solo pasarla bien, pero sin tener en cuenta que Navidad es natividad, y natividad tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo y particularmente con el nacimiento del Hijo de Dios en el corazón de cada ser humano, lo cual transforma la vida. Bien por la celebración de la Navidad, aún la comercial, bien por la unidad familiar, bien por compartir, bien por mostrarnos el amor, pero qué mejor sería que todo eso sucediera en el contexto
de la vida eterna, de recibir a Cristo realmente en el corazón y celebrar una Navidad con todo entendimiento espiritual. Eso todavía es posible si nosotros, la iglesia, cumplimos ese propósito para el cual fuimos creados, y es ministrar salvación al mundo. ¿De qué más? El Espíritu Santo nos convenció a nosotros y convencerá al mundo. De justicia. Estamos explicando esos tres conceptos: pecado, justicia y juicio. De justicia. Eso significa que Él nos convence que solo en Cristo hay justificación para vida eterna por medio de la redención. El mundo necesita ser convencidos, como lo fuimos nosotros, de esa realidad, de que solo en Cristo hay justificación, es decir, salvación. ¿Para qué? Para vida eterna, es decir, redención. Es decir, ser redimidos significa ser rescatados, rescatados de la vieja vida, rescatados de estar sin Cristo, rescatados del pecado. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y en tercer lugar dice la palabra que de juicio. Y esto significa, ¿cuál juicio? No del juicio final, sino nos convence del juicio del enemigo. Es decir, que el enemigo fue juzgado en la cruz del Calvario. Eso significa ni más ni menos que ya fue vencido, que ya fue derrotado y que ya fue juzgado. En términos prácticos podríamos decir el adversario nuestro, el enemigo, Satanás, el adversario también del Señor, ya fue juzgado. Y entonces le está esperando exclusivamente pagar la condena de ese juicio. Y esa condena la pagará en el lago de fuego con todos sus secuaces. En términos prácticos, entonces el enemigo está esperando ese momento, ¿cierto? Mientras tanto, es un reo ausente, porque ya ha sido juzgado y ya inclusive se conoce la sentencia. Falta que comience a cumplirla, lo cual será, según las Escrituras, pues después del milenio. Muy bien, el hecho de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros en la tierra, está con la iglesia, está en este mundo, significa que el diablo ya ha sido juzgado en la cruz y que todos los que rechacen al Salvador compartirán el pago de su condena el día del juicio final. Y la iglesia está para que eso suceda con el mínimo número de personas, porque Dios quiere que todos conozcan a Jesucristo y que todos procedan al arrepentimiento y que muchos, todos de ser posible, tengan la salvación. Sabemos por las Escrituras que no todos seremos salvos, pero la iglesia está para ministrar esa salvación y para lograr que la mayoría de esas personas puedan conocer la verdad. Si el Espíritu de Dios nos convenció para salvación, es un hecho que nos da la convicción para hacer la obra del Señor. En este mes de diciembre que tanto se habla pues de la Navidad, y eso es maravilloso, qué bueno tener ese entendimiento y qué bueno que nosotros tengamos esa convicción de hacer la obra del Señor. Literalmente todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Algo que me parece siempre necesario decir y explicar un poco es para qué vivimos los hijos de Dios. La Escritura dice que los hijos de Dios vivimos para su gloria, que fuimos creados para su gloria y vivimos para su gloria. Son muchas las cosas que en este mundo hacemos mientras que vivimos. Por ejemplo, estudiamos, por ejemplo, trabajamos, vivimos, nos recreamos, compartimos, hacemos muchas cosas, pero todo eso realmente que resulta para algunos ser lo más importante es lo que hacemos mientras vivimos en esta tierra en la cual somos peregrinos. Pero realmente la esencia de nuestra vida, individualmente considerados como hijos de Dios y colectivamente considerados como el cuerpo de Cristo, la esencia de nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Y eso tiene que ver con entendimiento. Es muy diferente comprender este principio que estar ausente de esa sabiduría que viene de parte de Dios. Es decir, no entender para qué vivimos. Y entonces vivimos con una convicción suficiente que nos ha dado el Señor mismo a través de la fe y del conocimiento de la verdad. Una convicción para hacer la obra del Señor. Ahora, solo debemos recibir y fluir en el entendimiento espiritual
que también nos suministra lo necesario para hacer esta obra. Y en ese sentido, dejarnos ministrar. El Espíritu Santo nos está ministrando todo el tiempo. Ahora, el conocimiento bíblico es importante. También es importante en alguna medida memorizar la palabra. Pero la clave es entender las Sagradas Escrituras. No solo los conceptos que están allí, sino principalmente el contexto del encargo de Dios. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué somos la iglesia? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué es lo que es realmente significativo? Cada vez más estamos cerca de la gloriosa venida del Señor por su iglesia, lo que conocemos en las Escrituras como el rapto. El día y la hora nadie lo sabe, pero por las señales que estamos viviendo en este tiempo tan difícil, pues sabemos que está muy cerca y tenemos una misión como hijos y como iglesia, y esa misión es, partiendo de la convicción que es la fe que tenemos en el Señor y en el conocimiento de las Escrituras, hacer la obra del Señor. No hay nada más importante que eso. Dentro de la iglesia, yendo a alcanzar el mundo por medio de la evangelización, por medio del discipulado, de ir a ser discípulos, pero también fuera de la iglesia, siendo la sal de esta tierra y siendo la luz del mundo. Todo esto es un conjunto de ese encargo maravilloso que el Señor nos ha hecho. Pero tenemos que comprender el contexto de la vida misma. Tenemos que entender el contexto de las Escrituras. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué fuimos establecidos como la iglesia? ¿Para qué fuimos salvos? Y vivir por ese propósito, por encima de todas las cosas. Bien dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, absolutamente de todas. Y eso se demuestra viviendo para Él. Y vivir para Él se demuestra haciendo la obra del Señor, donde quiera que estemos. Si somos ministros, pues lo haremos principalmente dentro de la iglesia, ministros de culto, por ejemplo. Pero todos los hijos de Dios somos ministros de la reconciliación. Eso significa que en todo lugar donde estemos, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra actividad, podemos manifestar la gloria de Dios anunciando a Cristo, anunciando el Evangelio, siendo pregoneros de la salvación, con todas las formas que tenemos hoy, con toda la tecnología, con todas las posibilidades, aún en medio de esta situación tan difícil que se está viviendo en estos últimos años, llamada pandemia. Aún en medio de esa situación es una oportunidad. ¿Para qué? Para ser la sal de la tierra. ¿Para qué? Para ser la luz del mundo. ¿Para qué? Para anunciar a Cristo, para anunciar que Cristo viene, para anunciar que es lo realmente importante en esta vida. Yo quiero aquí hacer un paréntesis para contextualizar la importancia de la obra del Espíritu Santo de la cual estamos hablando, de esa convicción, de esa fe que hemos recibido, del entendimiento que necesitamos para comentar algo que tiene que ver con este momento precisamente. Y es que estamos en medio de una situación que no es extraña para nosotros. Y es una situación prevista completamente en las Sagradas Escrituras. Pero aún algunos hijos de Dios viven como si este mundo, o entienden este mundo como si no fuera controlado por el adversario. Pero la palabra dice claramente que este mundo es controlado por el príncipe de este mundo. ¿Cómo es controlado por el príncipe de este mundo? Y sabemos quién es el príncipe de este mundo. Es controlado a través de personas. Porque la Escritura dice claramente que quien no tiene a Cristo, pues no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, es hijo de alguien más y es controlado por alguien más. Y ese alguien más es el adversario. ¿Cómo el príncipe de este mundo gobierna este mundo? Gobernando el corazón de las personas. Y se nota específicamente con las personas que gobiernan la tierra. Los gobernantes de este mundo están influidos desafortunadamente no por la palabra y no por el Señor, sino por el príncipe de este mundo. Pero algunos aún en la iglesia viven como si este fuera un mundo ideal, un mundo en el que ya está gobernando Cristo, pero eso no va a suceder sino hasta el milenio. Entonces, y el milenio todavía no ha llegado el arrebatamiento aún, estamos a puertas de él, no estamos viviendo en medio de la gran tribulación,
menos aún ha sido la batalla de Armagedón y todavía no ha comenzado el milenio. O sea, Cristo no está gobernando en esta tierra. Él es el dueño de todas las cosas, Él es el Señor de todas las cosas. Pero el enemigo, que es un invasor, tiene el gobierno sobre esta tierra y lo tiene a través de las personas que no conocen a Cristo. Pero muchos viven como si no fuera así y creen todo lo que los gobernantes de este mundo dicen y hacen, todos sus planes, como la pandemia, que es algo creado por los gobernantes de este mundo, los gobernantes de este mundo, que están influidos por el príncipe de este mundo. Pero muchos aún en la iglesia creen que eso no es así, y eso simplemente es un desconocimiento de las escrituras y particularmente de los tiempos finales. Ahora, cada uno hace su propia interpretación y su propia exégesis, y la hace de acuerdo muchas veces a sus propios intereses. Lo único cierto es que todos, de manera individual, y me refiero a la iglesia, daremos cuentas al Señor. Pero lo que sí es necesario en este tiempo es entonces que tengamos no solo la convicción, porque el Espíritu Santo ya nos convenció y quiere convencer al mundo a través de nosotros, sino que tengamos también entendimiento espiritual. ¿Qué es el entendimiento entonces? Sería el segundo punto que tratamos en esta mañana. ¿Qué es el entendimiento y por qué lo necesitamos? Si algo necesita la iglesia y por supuesto el mundo, pero primeramente la iglesia, es entendimiento espiritual, que no es igual al entendimiento lógico o al razonamiento humano. No, es un entendimiento de las cosas de Dios. Es un entendimiento que está en nosotros por la revelación de la verdad, y la verdad son las Escrituras. Vayamos entonces, para hablar de entendimiento, a Lucas 24, versículos 36 a 45. Lucas 24, versículos 36 a 45. El contexto del capítulo 24 de Lucas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se nos está hablando en este capítulo, o se nos narra no solo la resurrección como uno de los hechos más importantes del universo entero, sino también nos está hablando de las primeras apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección. Primero a las mujeres, a María Magdalena, a Juana, a María, la madre de Jesús, y otras. Luego nos habla de los 2 discípulos en el camino a Emaús, y posteriormente a los discípulos. Y ahí en el versículo 45 dice literalmente que les abrió el entendimiento. Vamos a leer entonces este pasaje. Ya vimos un poco sobre el contexto general del capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 36 al 45. Y dice la palabra así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, lo que ha pasado en torno a la resurrección, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Particularmente el versículo 45 es muy significativo en el contexto del tema que estamos tratando. Y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El punto aquí es que el entendimiento nuestro ha sido abierto por el mismo Señor, por el Espíritu Santo, para que comprendamos
las escrituras. Ahora, una de las cosas más difíciles en términos bíblicos es precisamente la interpretación de las escrituras, lo cual se llama la hermenéutica bíblica, y que significa interpretar, la manera de interpretar las escrituras. Es toda una ciencia y también todo un arte, pero lo difícil es interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Muchos de los problemas que tenemos con la interpretación tienen que ver con sacar de contexto los versículos o sacar de contexto la palabra. Por eso es importante siempre interpretarla en contexto. Entonces, entendimiento es la palabra clave que estamos analizando en esta segunda parte y que la estamos analizando en contexto. Bien, ¿de cuál entendimiento está hablando aquí? Del entendimiento de las Escrituras, es decir, de la revelación de la verdad, es decir, de la revelación de la obra de Cristo, es decir, del entendimiento de lo que el Señor ha hecho y de lo que quiere hacer con sus hijos y también con la iglesia respecto al mundo. De ese entendimiento en términos generales estamos hablando. La palabra griega para entendimiento es sunesis, que es la rapidez de percepción y la consideración profunda que precede a la acción. Antes de la acción está esa consideración. Entonces, en el contexto bíblico son sinónimos las palabras ciencia, conocimiento, inteligencia, mente, prudencia y sabiduría. Veamos entonces cómo opera la mente, porque uno de los sinónimos del entendimiento es ¿qué? La mente, en el contexto bíblico. La mente es la palabra griega nous, ¿cierto? Y significa que es el asiento de la conciencia reflexiva, es decir, la facultad de percibir, la facultad de comprender, es decir, los sentimientos, es decir, el juicio, es decir, la determinación. Toda esa capacidad la tenemos nosotros en el asiento de la conciencia reflexiva que es la mente. La conciencia también nos la ha dado Dios. ¿Qué más es mente? En el griego también es la palabra dianoia, que es el conocimiento y la reflexión moral, es decir, el entendimiento. ¿Tenemos conocimiento? Sí, de la verdad. ¿Podemos reflexionar en términos morales, éticos? Sí, lo podemos hacer, porque tenemos una mente. Tenemos una facultad para percibir las cosas, para percibir la realidad, para comprender, para sentir, inclusive para juzgar y para determinar las cosas. Sí la tenemos. ¿Por medio de qué? De la mente. Y la mente tiene que ver con ciencia, con conocimiento, con inteligencia, con prudencia, con sabiduría y con entendimiento. Nuestro punto esta mañana es que tenemos entendimiento, y ese entendimiento es un entendimiento bíblico, y ese entendimiento solo puede venir por la verdad. Y la Escritura dice de sí misma que la palabra es verdad. La Escritura dice, y lo dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema es conocer esa verdad en nuestros propios términos. El problema es interpretar esa verdad en nuestros propios términos o desde nuestros propios criterios. La Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura es infalible, las Sagradas Escrituras. La Escritura es inspirada por Dios. Tenemos siempre que buscar en las Escrituras el mensaje de Dios, no lo que yo creo que las Escrituras dicen, no lo que a mí me parece que las Escrituras dicen, no lo que a mí me gustaría que las Escrituras digan, no lo que alguien más dijo que las Escrituras dicen. Realmente la interpretación, que se traduce también con la palabra no solo hermenéutica, sino también la interpretación técnica o la interpretación, digamos, con conocimiento previo de lo que es la Escritura, que es exégesis, porque exégesis significa eso, interpretación, es encontrar el mensaje. Exégesis es encontrar el mensaje de Dios en las Escrituras. Y cada uno de nosotros, si queremos desarrollar el entendimiento espiritual y vivir conforme a ese entendimiento espiritual, debemos procurar hacer una interpretación correcta o exégesis, que es lo mismo, de las Escrituras. ¿Y cómo se hace? Encontrando el mensaje de Dios en las Escrituras. Y para eso pues hay toda una técnica.
se analiza, cuando vemos un texto de la palabra, se analiza el contexto histórico, se analiza el contexto aún sociológico, se analiza el contexto inclusive literal de la palabra, lo que la palabra estaba diciendo para ese tiempo, quién lo estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo, para qué se lo estaba diciendo, porque la palabra está escrita también con figuras literarias, la palabra está escrita también con comparaciones, pero eso no significa que la palabra sean figuras literarias, esos son recursos y elementos para ayudarnos en la interpretación. Pero en general lo más importante siempre que vamos a la palabra es mirar el contexto en que esa palabra ha sido dada y procurar por todos los medios interpretarla de tal manera que encontremos el mensaje de Dios en las Escrituras, que es realmente lo que Dios está diciendo, no lo que nosotros pensamos que Dios dice. Hoy tenemos, y hago un segundo paréntesis, un gran problema aún al interior de la iglesia, y es que cada cual interpreta la Escritura de acuerdo a sus criterios previos, de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a lo que esa persona cree que es y no es, pero no deberíamos nunca hacerlo de esa manera. Deberíamos siempre buscar realmente el mensaje de Dios en las Escrituras, no nuestros criterios y no nuestras opiniones. Y por eso tenemos muchos problemas aún hoy, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Cada uno hace su propia interpretación y vive el Evangelio y ministra el Evangelio desde su propia interpretación. Y eso definitivamente no es lo que conviene a la iglesia. Lo que nos conviene a nosotros es realmente saber cuál es la convicción que tenemos según las Escrituras y que vimos en Juan 16, la obra del Espíritu Santo. Y para qué es esa convicción y cómo ministramos esa convicción y cómo el Espíritu Santo es el que convence al mundo, como lo hizo con nosotros, de pecado, de justicia y de juicio. Y ya vimos qué significa. Y en segundo lugar, necesitamos entonces un entendimiento claro de lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos hacer, la razón por la que estamos en esta tierra, lo importante de nuestro paso como peregrinos por esta tierra, porque tal vez estamos muy cerca como iglesia de ser arrebatados, tal vez estamos muy cerca de ese momento y hay algo urgente que tenemos que hacer, y es hacer la obra del Señor. Entonces, Efesios 1:18 nos habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice que el Señor también alumbró los ojos de nuestro entendimiento. O sea, está hablando de una mente con iluminación espiritual, que es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. El entendimiento espiritual entonces es lo que necesitamos desarrollar para comprender plenamente lo que fuimos llamados a hacer como hijos de Dios, una vez que por amor, por gracia y mediante la fe recibimos la salvación proveída exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la pregunta final es, ¿y qué fuimos llamados a hacer? Obviamente desatar la visión de Dios o hacer la gran comisión, que es precedida por el gran mandamiento, es decir, el mandamiento del amor. Necesitamos ver con claridad y necesitamos ejecutar sin más dilaciones el urgente mandato bíblico de cumplir la gran comisión, de amar realmente al mundo, con un entendimiento espiritual, con una convicción clara de por qué estamos aquí, para qué y qué es lo que debemos hacer, buscando en las Escrituras realmente lo que Dios dice. Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, de esta palabra de la cruz, de esta palabra de redención, y no tan solamente oidores que opinan, no, engañándoos a vosotros mismos. Quien oye la palabra de Dios y no la hace, entonces no ha sido redarguido por ella o no la ha comprendido, solo la repite o solo la memoriza, pero necesita recibirla con entendimiento espiritual que va más allá del concepto, es literalmente apropiar el contexto de lo que las Escrituras dicen. Nuestra vocación es comprometernos a confesar diligentemente nuestra profesión de fe,
es decir, compartir el Evangelio para discipular a otros. Ese compromiso, que es maravilloso, es precedido de la convicción y no de una obligación. Algunos en la iglesia todavía sienten que es una obligación. No, es una convicción, y es una convicción que es seguida del entendimiento espiritual, el cual sí hemos recibido y debemos seguir creciendo en él, debemos incrementar, debemos ejecutar, ser realmente ejecutores. Ahora, si sabemos, por medio de la palabra que hoy el Señor nos da, que necesitamos más entendimiento, que es sinónimo de sabiduría, como vimos, entonces la Biblia dice que lo pidamos. Ahí mismo en Santiago 1, versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, puede decirse también de entendimiento, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque por las Escrituras podemos concluir que somos llamados a pensar y actuar con plenitud de entendimiento espiritual. La iglesia, menos que cualquier otra persona, o menos que nadie, puede vivir sin entendimiento. O sea, la diferencia la hace la iglesia. El mundo no le va a predicar al mundo. El mundo no va a ser la luz del mundo. El mundo no va a ser la sal de la tierra. Para eso fue llamada la iglesia. La iglesia tiene que caminar en esa convicción y tiene que desarrollar ese entendimiento. Y esto que estamos viviendo, este tiempo tan difícil que estamos viviendo, lo que es una oportunidad grande para incrementar esa convicción, para compartir y ministrar el Evangelio de Cristo, para ministrar salvación, para ser discípulos, para ser con más énfasis que nunca antes la luz del mundo y la sal de la tierra, para hablar de lo que está pasando, porque nada, absolutamente nada de lo que está sucediendo es extraño para el Señor. Nada de esto lo ha cogido a Él por sorpresa. A la iglesia probablemente sí, pero al Señor no. Todo, absolutamente todo está en las Escrituras, pero necesitamos entender lo que estamos viviendo en este tiempo y hacer la obra del Señor. Así que ya finalizando este año y cuando acabamos de celebrar la Navidad, que podamos pedirle al Señor esa sabiduría como iglesia y cada uno de nosotros para hacer aquello para lo que fuimos llamados. Mis hermanos, esto es urgente. Estamos en los tiempos finales y cada vez más es notorio que el Señor regresa por su iglesia. Pero antes de que seamos llevados, es necesario que hagamos aquel encargo divino y maravilloso y de amor que se nos ha hecho. Y eso es compartir el Evangelio. Vamos a orar rogando al Señor que sea Él el que lo haga en nosotros. Sin Él no lo podemos hacer. Y todo lo que hagamos es por la gracia de Dios. Pero sí necesitamos aplicarnos para desarrollar ese llamado glorioso que el Señor nos ha hecho. A ti sea la gloria en esta mañana, bendito Padre Celestial. Venimos como hemos estado en tu nombre. Venimos delante tuyo para darte gracias por tu maravillosa palabra, por la singular oportunidad que tenemos hoy de exponernos al conocimiento de toda sabiduría, para recibir entendimiento por medio de la verdad que es la Sagrada Escritura, para poder comprender con toda claridad ese llamamiento glorioso que nos has hecho como iglesia y como hijos para este tiempo, un tiempo particularmente difícil, pero un tiempo en el que tú, Señor, nos has colocado y un tiempo para el que fuimos preparados y un tiempo para el que estamos advertidos. Que podamos ser con dignidad o desarrollar con dignidad este llamado, esta vocación maravillosa que nos has dado como los hijos de Dios. Gracias porque eso lo recibimos y lo hacemos únicamente por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, para aquello que fuimos convocados, para toda buena obra. Porque ciertamente, como dice las Escrituras en Romanos 1:17, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque estamos en esa tarea, porque fuimos comisionados, porque recibimos convicción, es decir, fe, pero también entendimiento para realizarlo. Incrementa, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nosotros,
ese entendimiento para que en cualquier lugar a donde tú nos has enviado, nos has colocado, podamos hacerlo y vivir para ti y para la gloria tuya. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amada Iglefai. Espero que nos veamos pronto. Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos, te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.